Muy buenos días, agradecer a la gente que nos acompaña una vez más en Cambio en Línea en este programa Elector 2015. En esta ocasión nos acompañan los candidatos, algunos de los candidatos que compiten para la Diputación Federal número 3 por Zitácuaro. Los presento por orden de puntualidad. Está Yunuen Rivera Escutia, que compite por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Muchas gracias, Yunuen. Gracias, Pati. Nos acompaña también José Antonio Ixtlaua Orihuela, Juan, ya te cambié el nombre, por parte del Partido Revolucionario Institucional. Agradecerte mucho que estés aquí acompañándonos. Gracias. Y Carlos Alberto Paredes Correa, del Partido de la Revolución Democrática, que también nos acompaña esta mañana en Cambio en Línea. Gracias, Pati. Bueno, agradecerles la presencia aquí. Habría algunos temas que nos interesarían. Zitácuaro es pues un municipio, un distrito, un lugar muy emblemático para Michoacán. Es semillero de figuras de la clase política en la entidad, el municipio, el distrito, y de manera particular, bueno, uno esperaría mucho de la gente que compite, de la gente que emana de ese municipio, pues por toda la tradición que tiene este lugar en la vida política de nuestro estado. En el caso de los partidos nuevos se observa pues un reto frente a toda esta tradición que existe, pensar competir con apellidos pues como el de Ixtlaua, que los Orihuela es gente muy muy conocida en el ámbito político estatal. Tenemos el candidato del PRD, Silvano, pues que viene también de ahí, Yunuen. ¿Cómo enfrentar desde un partido que va empezando se está inaugurando en la contienda en Michoacán, a hacer frente, digamos, a toda esta tradición de añeja, de familias, de historia en Zitácuaro? Sí, Pati, buenos días a todos. Bueno, pues yo creo que es precisamente eso, ¿no? Pareciera que fuese difícil despuntar, y para algunos quizás ha sido. En el caso de Morena y en el caso de la candidatura en la que ahora contendemos, pues hemos tenido el respaldo ciudadano. Yo creo que se marca mucho la diferencia y haces nombre de apellidos de familias de allá de Zitácuaro. Bueno, pues sí tendrán peso, ¿no? Pero a lo mejor también la gente ha visto quizá no el desarrollo prometido o las promesas, ¿no? O la demagogia que luego también se usa para conseguir el voto. Ha sido a nuestro favor eso. Has recalcado también la historia política que tiene Zitácuaro. Sin embargo, pues también ha sido la historia del país, que ha recaído también en una ciudad como Zitácuaro. Una ciudad insurgente, una ciudad de liberales, la gente es así, y pues en su mayoría tienen mentalidad de izquierda. Morena lo consideramos la auténtica izquierda. Para nosotros ha sido favorable esa diferencia, en que exista este nuevo proyecto, porque se ve como el proyecto del pueblo, de los ciudadanos organizados. Juan Antonio. Gracias, Pati. Es que me es más común decirte Ixtlaua, no tengo idea por qué, pero lo tengo como más presente. El peso del apellido Orihuela, bueno, tú pues ya has sido diputado local, has sido alcalde. Digamos que en tu historia política pues has tenido además que enfrentar como situaciones bien adversas que supongo te generan otra perspectiva de la concepción de la política. ¿Cómo hacer frente a esto teniendo uno de los apellidos que tienes detrás? Bueno, yo soy gente del esfuerzo, ¿no? Yo, mi carrera política no está apadrinada por ningún apellido. Siempre todos los cargos que he tenido han sido por esfuerzo, han sido mediante consultas internas, y yo creo que a veces se sataniza mucho al apellido, y en Zitácuaro
la verdad es que hay proyectos totalmente diferentes. El candidato a gobernador pues tiene muchos años haciendo política, tiene muchos años con una carrera muy brillante en la política, en el partido, y bueno, pues por mi parte también tenemos trabajando yo desde el Frente Juvenil Revolucionario en el partido, fundador del Movimiento Juvenil Colosista, diputado local, presidente municipal, y han sido, por supuesto, ha sido mi carrera, ha tenido triunfos, ha tenido derrotas, creo que eso me da una visión muy amplia de lo que es la política, sensibilidad hoy para ver el panorama de lo que necesita la región, de lo que necesita Zitácuaro, y sobre todo el gran compromiso que hoy debemos de tener con la región en los temas federales. Zitácuaro es una gran región y yo creo que en los últimos años los gobiernos de Michoacán y el gobierno federal no se ha fijado en una región que necesita ser llamada la atención. Efectivamente, coincido con lo que dice Yunuen, somos una ciudad que históricamente tiene un gran reconocimiento nacional, ahí se conformó el primer gobierno de la América Septentrional, fuimos 3 veces quemada, primero por Calleja en 1812, después en 1855 por Santana y en 1865 quemada por los franceses, por lo cual Juárez nos decretó Ciudad de la Independencia, heroica Ciudad de la Independencia, y bueno, pues hoy paradójicamente Zitácuaro no tiene ese respaldo de la federación, ni tampoco tiene Zitácuaro esa atención de parte de los gobiernos estatales. Todo se va a Lázaro Cárdenas, todo se va a otras regiones del estado, y Zitácuaro hoy necesita universidades públicas. La región, no hablo únicamente del municipio, la región necesita apoyo para sus productores, y creo que hoy es importante trabajar en ese sentido. Y enfocados a lo que me dices, bueno, pues yo soy una persona que siempre me he dedicado a trabajar y que mi carrera política ha sido en base al liderazgo, al trabajo, al esfuerzo y a ganar las campañas políticas y las pruebas a las que el partido me ha convocado. Carlos, en el caso del PRD, bueno, un poco esto también, ¿no? Cómo hacer frente a la tradición, estos nombres que existen en Zitácuaro, y yo no sé hasta qué punto sea un pro o un contra que el candidato de gobernador sea de ahí. Para un candidato del PRD, uno podría suponer que no, que es difícil que se abstengan como de meterse en su tierra de origen. Yo no sé si esto pase, que tú lo comentes, ¿no? Pati, pues muchas gracias y con mucho gusto estar aquí en este espacio de Cambio de Michoacán. Agradecer antes que nada a don Nacho que nos hizo la invitación para estar en esta entrevista, en esta conversación y diálogo. Aprovecho el espacio también para saludar a todos los radioescuchas, a todos los que leen el periódico de Cambio de Michoacán, y aprovecho también para agradecer a todo mi equipo de campaña, a mi esposa que me ha acompañado en esta campaña, a mis hijas, a mi equipo de coordinación, de promoción del voto electoral y todo lo que significa un equipo de campaña, y agradecer a toda la gente que se ha venido sumando a este proyecto. Gracias por estar nuevamente en este espacio donde como presidente municipal atestiguaron todos los logros alcanzados, la gestión histórica, los retos que nos propusimos en campaña y que están cumplidos. En este espacio, además de que fui coordinador de los alcaldes en Michoacán, hoy soy presidente municipal de Tuxpan con licencia, y me honro en que hemos penetrado con la sociedad en base a los resultados. Hoy la gente no quiere escuchar discursos demagógicos, quiere resultados, y eso para mí significa una aceptación plena, donde a base de los resultados y los hechos es que hemos venido ganando adeptos de la sociedad. La gente hoy tiene un hartazgo de tantas cosas que se dicen, de que solamente ven a los políticos en campaña, a los candidatos, y hoy hemos cambiado ese esquema con la población. Me considero una persona cercana de resultados,
Y pues bueno, hoy afortunadamente estamos en esta campaña llena de propuestas. Yo saludo con mucho respeto y aprecio a Toño, a Yunuen, y que en el marco de este esquema se generen propuestas que sea algo propositivo y para bien de quienes nos escuchan y de quienes nos van a leer en el periódico. Así que... Pero aterrizando un poco en el tema, en ese esquema decirte, Pati, que bueno, afortunadamente lo viví como presidente municipal, como un diputado federal nos respaldó para poder generar recursos, y ese fue Silvano Aureoles, candidato a gobernador, a quien considero un hombre trabajador y de resultados, la mejor propuesta al gobierno del estado, y que no es ninguna contradicción, ni mucho menos algo que me pueda afectar, al contrario. Hoy la propuesta y el proyecto de un nuevo comienzo consideramos que estamos generando y ganando adeptos para poder transformar, en el caso de Zitácuaro, en el caso de los municipios de Tierra Caliente y de Oriente, que tanto necesitan de resultados. La gente reclama una transformación real, algo que se genere en cuanto a empleo y seguridad, que eso es lo que más reclama la población, y salud, por supuesto. Así que, pues no es nada contradictorio, al contrario, para mí es algo alentador que esta es un pro, que esta candidatura, que esta propuesta y este proyecto esté siendo encabezado por Silvano Aureoles, que a propósito pues fue alcalde de Zitácuaro, es el actual diputado federal, y que me honro en darle continuidad a los trabajos legislativos y de gestión. La figura del diputado es una de las figuras, si no es que la más, me parece que es la más con peor percepción entre los ciudadanos. Llama la atención pues que haya gente que quiera participar por ser diputado, cuando esto es sinónimo, diputados muchas veces pues de la peor digamos como el asunto de corrupción, ¿no? Sinónimo de corrupción, de falta de trabajo, de compromiso y demás. Y en particular en Michoacán hay temas que los legisladores pues han aprobado, que son motivo de desagusto, de inconformidad, como el tema económico. Si bien le toca a los legisladores locales, pues sí es interesante saber desde su perspectiva como candidatos a diputados federales cómo valoran el tema del quebranto financiero en Michoacán y qué se puede hacer desde el ámbito federal. Hay gente que dice, no, pues que la federación asuma la deuda de Michoacán, hay gente que dice que sea la federación la que inyecte recursos. Entonces, ¿cuál es la valoración que están haciendo en el tema económico, en particular del tema del quebranto financiero para el Estado? Yunuen, empezaríamos pues el tema contigo. Pues sí, un tema delicado, sin duda. Michoacán, uno de los estados más endeudados del país, precisamente. A nivel federal, lo que nos compete a los diputados, bueno, pues seguirá siendo la gestión del recurso económico también en beneficio a los municipios que comprenderá el distrito. En tema particular sobre eso, bueno, nuestra candidata a gobernadora, María de la Luz, también ha dicho que se necesita pedir la condonación, aunque sea de una parte de la deuda que tiene Michoacán. Apoyamos la noción. Como diputados federales, pues bueno, tendremos que valorar de alguna manera la legislación, porque bueno, pues esta deuda estatal compete también en un tema nacional, en un tema federal, que de ahí empezaríamos a legislar nosotros, ¿no? Replantear algunas reformas de coordinación fiscal, de reformas que tengan que ver directamente con el aspecto económico. Tiene que ver también con un tema de desgaste que también se hace del recurso, ¿no? Que a veces los diputados federales gestionan y pues que llega un recurso desgastado. Todo tiene un punto de partida, que es la corrupción. Hay que limpiar de corrupción el país, del Estado, hay que limpiar de corrupción el municipio. Es un tema sin duda muy grande, muy amplio, del cual podríamos abarcar muchísimos temas. Ixtláhuac, la 70 legislatura a la que tú perteneciste, pues digamos como es
A partir de ahí empezó a generarse, ahí da el tema de la bursatilización, que además prácticamente no se ha pagado nada, sigue más o menos desde la 69 fue. En los mismos términos. La bursatilización fue en la 70. Bueno. Lo dejamos para otro punto. Sí. Pero bueno, el hecho es que tú desde la legislatura local ya te tocó transitar por aprobaciones a empréstitos. Yo no sé hasta qué punto desde el Poder Legislativo se puede asumir una responsabilidad en ese sentido. Es a partir del gobierno de Lázaro donde empieza pues a generarse esta enorme bola de nieve. ¿Y qué se puede hacer, no? Desde el ámbito federal, realmente, ¿cuál sería como la salida o alguna medida que alivie mínimamente, medianamente el tema de la crisis? Aquí primero creo que debemos de tener muy claro cuál ha sido el proceso de evolución de la deuda en Michoacán, ¿no? Al término del gobierno del licenciado Tinoco Rubí, la deuda estaba más o menos en 300 millones de pesos en Michoacán, pesos más, pesos menos, ¿no? Con Lázaro Cárdenas la deuda se extralimita. En esa primera legislación, en la 69, que acompaña a Lázaro Cárdenas, se autoriza un primer empréstito del Congreso local, y es en la 70 legislatura cuando viene un segundo empréstito, que por cierto yo voté en contra de ese empréstito, y lo pueden revisar en el historial del Congreso del Estado, en el diario de debates o en las gacetas. Esa que tú dices, no fue la bursatilización, fue la bursatilización, ¿no? O sea, fueron dos empréstitos, ¿no? Exactamente en la 70 se da esa discusión y se da esa reforma que presentó el ex tesorero Humberto Suárez. Leonel Godoy se vuelve a acrecentar la deuda y bueno, pues hereda más o menos una deuda de más de 40,000 millones de pesos. Creo que lo primero que se tiene que hacer es transparentar la deuda en Michoacán. Los michoacanos tienen derecho a que la deuda se conozca exactamente bien, en qué se gasta el dinero el gobierno de Michoacán, y creo que eso nos va a poder hoy esclarecer cuáles son los ingresos que tiene el Estado y cuáles son los compromisos que tiene el Estado para poder tener una estrategia económica y que el gobierno de Michoacán pueda ser más eficaz y más eficiente, y sobre todo que sanee sus finanzas, ¿no? Porque ahí nos mete mucho ruido el tema de la educación, el tema del gasto a los sindicatos de los maestros. Yo no digo que esté mal, habrá que ver en qué se tiene que apoyar. Y segundo, hay que recordar que el Congreso Federal, el Congreso de la Unión, que me parece una excelente medida, acaba de legislar para que los estados no se endeuden más y que ahora ya no haya deuda. Eso yo creo que es una gran medida para que ya no haya diseños muy personales de gobernadores que no tienen la capacidad o no tienen la experiencia administrativa para poder llevar un control exacto sobre los recursos, el gasto y los ingresos de un estado. Yo creo que eso es muy importante. Esta reforma legal que hoy se va a aplicar en México, pues va a acotar a los gobernadores para que no haya más gasto que no se debe de gastar en Michoacán. Hoy tenemos que apostarle a Michoacán por finanzas sanas y sobre todo el papel de los legisladores federales va a ser fundamental. Yo no digo que con esto el gobierno de la República debe de rescatar las finanzas del Estado, porque cada Estado es libre, cada Estado es soberano, cada Estado es independiente, y creo que cada gobernante debe ser lo suficientemente responsable, y al final, cuando se tiene el gran problema, no ir con papá gobierno federal para que me rescate del lodazal que tengo en el Estado. Yo creo que lo importante es que haya medidas correctivas y que los legisladores federales, sobre todo en el caso de Michoacán, aprovechen, no pierdan ni un segundo, ni un momento,
para que haya el mayor número de recursos federales, pero en proyectos, pero en programas, pero en recursos, obras que ya estén etiquetadas y que sea muy difícil que el gobierno del estado las pueda jinetear o pueda distorsionar el origen de los recursos o el destino de los recursos. Carlos, ¿qué se puede hacer desde el Congreso Federal? Y yo no sé qué tan incómodo sea el tema financiero para el PRD, teniendo en cuenta esto, que a partir del gobierno de Lázaro empezó la bola de nieve, ¿no? Pues mira, decirte que primero no está muy clara la deuda. Es un tema que se ha polarizado muchísimo entre unos números y otros números. No hay una realidad en el endeudamiento que tiene Michoacán. Eso hay que tenerlo por claridad, es un tema muy polarizado. Lo que yo considero es que hoy es una buena oportunidad para tener cuentas claras, transparentes. Esta legislatura reciente etiquetó una fuerte cantidad de recursos para sanear las finanzas entre quienes criticaron a los gobiernos perredistas. Ahora, yo no vengo aquí para echar culpas, más bien qué vamos a hacer para tener finanzas sanas en el gobierno de Michoacán y en los municipios. Ahora entiendo que este gobierno del estado está más endeudado que los gobiernos anteriores. Es un tema muy polarizado, pero además tenemos que ser muy responsables en establecer cuentas claras, precisas, transparentes, y en el papel que me toque como diputado federal, pues tenemos que trabajar en la ley de coordinación fiscal. Hoy el país, por cada peso que recauda, solamente 3 centavos le llegan a los municipios y alrededor de 5 centavos a los estados. De ahí estamos mal, la pirámide está mal distribuida. Tenemos que ser responsables en la distribución de los recursos. Es así como podemos sanear las finanzas. Ahora, no depende solamente de los legisladores, depende de los gobiernos estatales en que entregar cuentas claras y transparentes, y ahí vamos a estar nosotros revisando con todos los órganos de transparencia, de Contraloría, para que se realicen cuentas claras. Este estado tiene tanta riqueza natural, tanta riqueza cultural, tanta riqueza gastronómica, que sin duda podemos tener administraciones transparentes y finanzas sanas también. Este estado puede resarcir las deudas, puede resarcir las carestías económicas que tiene, y podemos ser un estado potencialmente económico por todas las naturalezas, nuestra costa, nuestro puerto de Lázaro Cárdenas, la región oriente en la que nosotros correspondemos, y región Tierra Caliente tiene tanto potencial en el campo, en el aguacate, en la guayaba, en la nochebuena, en la ganadería, donde desde ahí podemos resarcir nuestras deudas y podemos tener un estado próspero económicamente hablando, y con ello generar fuentes de empleo, tener un estado con seguridad, que es la primera apuesta. Nuestro estado está estigmatizado de ser un estado violento, y que la gente, la verdad, somos gente trabajadora, que queremos un estado en paz y un estado próspero. Desde ahí, si logramos, y que va a ser así, tener un estado con seguridad, vamos a atraer por imán a empresas, a industrias que generen fuentes de empleos. Así que el tema de la deuda está muy polarizado, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser verídicos en lo que hablamos, y además tenemos que ponernos a trabajar muchísimo, porque tenemos que hacer un estado que sea el mejor del país, y que ponderemos a nuestro estado, que ya no exportemos a nuestra gente a otros países, a Estados Unidos, que si vamos a exportar a nuestra gente, pues que sea en temas educativos, que sea en temas de talentos, que tenemos tanta gente en Michoacán y tantos productos además también. Y yo considero que el tema de la deuda es un tema muy polarizado. Lo que tenemos que concentrarnos es trabajar intensamente y entregar cuentas claras. Esa es la propuesta que como diputado federal estamos haciendo. Bueno, sí, ciertamente es muy polarizado el tema de la deuda, ¿no? Pero supongo que más allá de eso, pues sí se requiere como establecer algunas soluciones y fijar posturas al respecto, ¿no? Claro. El tema de las prioridades legislativas, esta legislatura federal actualmente pues tuvo muchos temas importantes, polémicos, mucha gente inconforme con algunas de las normas, mucha gente contenta con otras, pero el hecho es que a los futuros legisladores les queda un reto mayúsculo frente a
los temas que se han venido sacando, ¿no? Yo quisiera saber en materia legislativa, pues digamos, cuáles serían las prioridades, Yunuen, de manera concreta, no sé a qué asuntos haya que darle seguimiento, qué otros temas estarían en agenda desde tu perspectiva, ¿no? Pues, como dices, una ola de reformas privatizadoras que se vienen y que ya se han venido dando desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. Reformas privatizadoras que lo único que hacen es limitar y quitarnos la autonomía a los mexicanos. Han privatizado los recursos naturales, como el petróleo, hablando de una reforma energética que ha dejado cero sustentable a Pemex. Hablamos de un incremento de empleos y la mitad de Pemex casi ha sido despedido, entonces vemos ahí mucha incoherencia. La privatización de los recursos naturales es nuestra primera prioridad, decir no a la privatización. Ahora han pactado también y se ha propuesto una llamada ley de aguas que intenta nuevamente privatizar este recurso que es vital y que es un derecho para todos los ciudadanos y que tiene que llegar a todos los sectores. ¿Qué decimos con privatizar? Bueno, pues que se manda al sector privado, al empresario, ¿no? Para la administración de este. Y lo peor es que vemos que ni siquiera son empresarios a veces nacionales, sino es la entrega completa del país al extranjero. Cuando nos quitan las riquezas de las que hablaba Carlos, que México y además de Michoacán México es un país rico precisamente en este recurso natural. Al privatizarlo parece que nos quitan el control de este. ¿Cuál es la idea, la simulación, el engaño? Pues que se está acabando, ¿no? El petróleo se está acabando y parece que hay que venderlo ahora que podemos. Al contrario, como se está acabando, el que tiene esa visión, el empresario extranjero y el gobierno que no apoya además a los mexicanos, lo entrega. Y como está escaseando, entonces hay que ponerle un precio, ¿no? Hay que hacer negocio con esto y va a ser un negocio muy bueno, porque entonces nos hace tener el control de algo que van a necesitar muchos países y que bueno, sigue siendo uno de los principales motores en muchas actividades y productividades. Lo mismo va a pasar con el agua. Ya se ha pronosticado que para el 2050 el 55% de la población se va a ver afectada, que de por sí ya hay muchas sequías en distintas partes del mundo. En México parece que hay un desnivel, ¿no? Hay muchas inundaciones en algún lado y mucha escasez en otro. Aquí estamos hablando directamente de lo que compete al agua potable, porque también es cierto que hay mucha agua contaminada debido a los intereses económicos de los empresarios, insisto. Entonces, esa es nuestra primer postura, es la reversión, el replanteamiento, el análisis de las reformas que se han venido dando a raíz del gobierno de Enrique Peña Nieto, el llamado también pues Pacto por México, 68 reformas que se supone se van a venir aprobando a lo largo del sexenio. Habría que analizar porque no están diseñadas en pro de la ciudadanía, en pro del pueblo. Están diseñadas para favorecer a los ricos, para favorecer a los extranjeros y claro que nos oponemos completamente a eso. El recurso tiene que estar para todos. Pues el mismo planteamiento para ti, y Ixtlahua, ¿cuáles serían las prioridades? Y bueno, pues frente a todo esto que se ha venido aprobando en esta última legislatura federal, ¿cuál sería el planteamiento que tú tendrías? Yo creo que hay un gran avance y una gran visión del presidente de la República en tener un país más competitivo, más moderno. México tiene 10 años de reservas petroleras probadas y creo que hoy presentar una reforma energética es muy conveniente para que disminuya la gasolina, para que disminuya el gas, para que haya obras de gasoductos y pueda reducir el costo del gas, que es más barato movilizar al país con gas que con otro tipo de energéticos que son más costosos para el país, como el diésel, como el carburante. O sea, yo creo que como el combustóleo, yo creo que es muy importante hoy tener reformas energéticas que permitan al país tenerlo más competitivo. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, en el tema de cuál será la propuesta del Partido Revolucionario Institucional, en mi caso, en la Cámara de Diputados,
creo que hoy tenemos que presentar una reforma de Estado más concisa, que permita que los gobiernos municipales tengan una mejor interlocución con la sociedad. No podemos plantear una reforma de Estado si no tenemos gobiernos municipales fuertes, si no tenemos gobiernos municipales que puedan hoy tener un cambio en sus reglas en la interacción con la sociedad. Eso yo creo que es muy importante. Y segundo, vamos a plantear una reforma laboral que permita que hoy haya salarios más justos, que el salario mínimo en Michoacán pueda tener mejores consideraciones, la reforma laboral que garantice oportunidades. No puede ser posible que estemos en un salario mínimo de 68 pesos, que yo creo que es un tema muy relevante que hoy tenemos que plantear a nivel nacional para que haya una reforma laboral importante, para que haya equidad en las oportunidades laborales y también para que los burócratas del Estado mexicano se les pueda garantizar y se les puedan respetar sus derechos laborales, que es un tema que si tú vas con los trabajadores de la Clínica del ISSSTE o vas con trabajadores del gobierno del Estado, hay muchas quejas en cuanto a sus derechos laborales. Vamos a plantear una reforma de salud. Michoacán lo necesita, a nivel federal se necesita. Creo que hoy se sufre mucho en cuestiones de salud. No hay médicos, no hay medicinas, hay una escasez de servicios de salud. Se juega con el dinero de la gente en los servicios de salud, que eso es muy, muy triste. Hoy tenemos que garantizar la universalidad de los derechos y el acceso a la salud para la población en Michoacán. Tenemos nosotros en la región comunidades muy abandonadas y no es posible que no haya sueros antialacrán en algunas comunidades, no haya atención médica, no haya ambulancias, no haya especialistas y todo se tenga que centralizar en Morelia y nuestros hospitales estén muy mal. El presidente de la República en agosto más o menos va a inaugurar la ampliación del Hospital Regional de Zitácuaro, que es una buena obra. Hacía mucho que ningún presidente de la República se fijaba en Zitácuaro y eso yo creo que es un buen avance. Vamos a plantear una reforma para el campo. Hoy se ocupa un campo fortalecido. En la región somos líderes en guayaba, somos competitivos en aguacate, pero el problema de que Zitácuaro no puede exportar su aguacate por la inocuidad, tenemos que liberar el aguacate de Zitácuaro. Somos número 1 en Nochebuena, somos número 1 en trucha, somos muy competitivos en la región de Tierra Caliente en melón, en papaya, en sandía, en pepino, en jamaica. Mucha gente depende de la ganadería, sobre todo de Tuzantla hasta Sitzio, y creo que tenemos que hacer un corredor ganadero y aplicar una reforma al campo que permita que el ejido, no solo el ejido esté considerado dentro de los planes del gobierno federal, sino que hoy haya cambio de reglas de operación del CADER de Zagarpa para varios programas que permitan que la gente pueda acceder con mayor facilidad, que los tractores sean distribuidos para la gente que los necesita, para los ejidos, para las comunidades, que haya apoyo para el campo y que haya valor agregado a los productos en Michoacán, en nuestra región. Y te voy a tener que interrumpir porque ya se nos agotó el tiempo, Ixtlahua, perdón. Y nos falta nada más para cerrar Carlos, ya me están haciendo acá señas, le vamos a robar unos minutitos más para poder hacer el cierre, una disculpa. Pues Carlos, también un poco la pregunta en el mismo sentido, ¿no? Sí, muy bien. El diputado federal tiene 3 facultades. La primera, de gestionar recursos. Al diputado federal se le etiqueta una bolsa de recursos y por supuesto que será un gestor de tener más recursos para etiquetar al distrito que estoy encabezando. Segundo, voy a pelear por tener y ser el titular de una comisión. Eso es algo fundamental porque te permite también gestionar recursos, por lo menos ser el titular de una comisión, y claro que vamos a pelear por ser titular de más comisiones. Mi trabajo legislativo considero que es muy importante,
concentrándome en esta parte. Primero, hay que quitar el fuero de los servidores públicos. No más inmunidad a los servidores públicos para acabar con la corrupción y la impunidad, para inyectarle más recursos a los municipios, siendo la primera ventanilla de atención y por supuesto para el Estado. Decirte que voy a trabajar intensamente porque esto ha venido pasando en los municipios que hemos estado haciendo campaña. En Zitácuaro, en los municipios hay un hartazgo de que no se cumplen los compromisos. La ley de revocación de mandato. No podemos padecer todo un periodo de maltrato, de falta de atención, de cerrar de puertas. La ley de revocación de mandato, con todos los órganos evaluadores, principalmente la población, si un servidor público trabaja bien, se le dará continuidad. Esto sin desestabilizar, por supuesto, pero la ley de revocación de mandato permitirá que si un funcionario público de cualquier político, de cualquier partido político que sea, de cualquier orden de gobierno, si no está trabajando bien, la ley de revocación de mandato lo va a echar abajo si no está cumpliendo con su trabajo. Eso va a permitir de una vez por todas que todo funcionario público trabaje bien, que no solamente sean atentos en los tiempos de campaña, en los tiempos electorales. Todo el periodo de gobierno tendrá que trabajar con la misma intensidad con la ley de revocación de mandato. Voy a trabajar en la ley que impida más impuestos en nuestro país y que no existan impuestos en los alimentos y en los medicamentos. En el salario mínimo voy a trabajar para que se eleve a 200 pesos. A 200 pesos, que considero que es una tarea, un reto para Carlos Paredes como diputado federal. En la ley de los gobiernos de coalición, voy a trabajar intensamente en eso, porque más vale un gobierno compartido que un gobierno dividido. Esa y muchas otras propuestas. En temas de salud, voy a trabajar para legislar que, por supuesto, vamos a trabajar para gestionar y la prevención en la salud, en la construcción de unidades deportivas, en la construcción de espacios para hacer ejercicio al aire libre. Pero hoy los pacientes diagnosticados con diabetes, con hipertensión, con enfermedades renales, que sucede mucho en nuestra región, y con cáncer, padecen muchísimo y tienen que empeñar sus propiedades, todo lo que tienen lo tienen que empeñar. Voy a legislar y trabajar para que estos pacientes con cáncer, con hipertensión, enfermedades renales y diabetes sean atendidos gratuitamente. Sí se puede. Hoy hay enfermedades que tienen una subrogación por algunos servicios de salud, pero no está todavía muy claro. Hoy la gente sigue padeciendo y voy a trabajar para que por ley se le dé la gratuidad a los tratamientos de estos pacientes. Esto y muchas cosas que vamos a trabajar en materia legislativa para poder que nuestro estado sea el estado histórico, sea el estado potencial, y una propuesta además como diputado federal, la construcción del campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Zitácuaro, y que beneficie a los municipios de la región de Tierra Caliente del Oriente, convertir a Zitácuaro en una ciudad estudiantil con prosperidad que va a generar fuentes de empleo, que va a tener aprovechamiento estudiantil y que vamos a tener, Morelia es económicamente activa por los estudiantes, Zitácuaro será económicamente activa por los estudiantes de los 20 municipios que pueda concentrar también, y también otorgar la gratuidad en el transporte. Si un estudiante viene de Huetamo, hay que trabajar para otorgarle la gratuidad, no más pretexto para dejar de estudiar, y esa es una propuesta de Carlos Paredes, entre muchas otras que vamos a trabajar y gestionar en beneficio de los municipios y contribuir a nuestro estado, a nuestro querido estado de Michoacán, que estoy seguro que va a ser muy pronto, en un nuevo comienzo, el mejor estado del país. Ok, pues agradecerles mucho la participación, Ixtláhuac, Yunuen, Carlos, por habernos acompañado hoy, también a la gente que nos ve, nos acompaña desde Cambio Línea, y pues hacer la convocatoria para que siga los diferentes programas que se están realizando en la web. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias.